La historia de Charlie Kirk es de esas que parece sacada de una película. Un ascenso meteórico, una influencia masiva y un final, un final increíblemente violento. Vamos a ver cómo este joven activista pasó de la nada a ser una de las figuras más polarizantes de Estados Unidos y por qué su asesinato, literalmente, sacudió los cimientos de la política del país. Fijaos en esta frase. ¿Vale la pena el coste de algunas muertes por arma cada año para tener la segunda enmienda? Son palabras del propio Charlie Kirk. Y la terrible ironía es que menos de 2 años después, él mismo murió asesinado a tiros. Esta frase, en cierto modo, enmarca toda su historia y los debates tan intensos sobre armas y violencia política que definieron su vida y que acabaron con ella. Vena, vamos al principio de todo. El ascenso de Charlie Kirk fue de verdad rapidísimo. La pregunta del millón es, ¿cómo un chico de las afueras, sin ningún enchufe político, consigue montar un movimiento a nivel nacional y prácticamente de la noche a la mañana? Es que la velocidad es alucinante. En apenas 10 años pasa de dejar la universidad a ser una pieza clave en la política de Estados Unidos. Su gran talento, sin duda, fue construir una organización desde cero y, de una forma muy lista, pegarse al poder que estaba emergiendo, el de Donald Trump. Y claro, ese movimiento lo catapultó al centro de todo el tablero. Y aquí está su gran creación, Turning Point USA. La idea en realidad era simple, pero muy potente, ir a combatir el progresismo a su propio terreno, a los institutos y a las universidades. Kirk estaba convencido de que la batalla por el futuro se jugaba en las aulas, y TPUSA, fue su ejército para librarla. Esta organización se convirtió en la base de todo su imperio. Pero claro, Turning Point USA fue solo el pistoletazo de salida. Kirk no se conformó con una sola organización. No, él construyó un ecosistema de influencia completo. Esto ya no era el activismo de unos cuantos chavales, esto era una maquinaria política y mediática a escala industrial. $12 millones. La cifra habla por sí sola, ¿verdad? Este era su patrimonio neto estimado cuando murió, y es el resultado directo de su habilidad para convertir el activismo y la recaudación de fondos en una marca personal y una muy lucrativa. Su influencia no era solo política, era también económica, y vaya si lo era. Su estrategia fue básicamente diversificar para atacar por todos los frentes. Con Action se metió de lleno en las elecciones. Con Faith movilizó a la derecha religiosa, que tiene un poder inmenso. Y con su propio podcast, que llegaba a tener cientos de miles de descargas al día, se aseguró de que su mensaje llegara hasta el último rincón. Era, en fin, una maquinaria de influencia total. Y claro, con tanta influencia, pues llegó la controversia. Era inevitable. Kirk nunca le hizo ascos a la polémica. De hecho, muchas veces la buscaba. Y lo hacía con posturas muy firmes y polarizantes que acabaron definiendo su imagen pública. Esta declaración, esta marcó un antes y un después. Atacar la ley de derechos civiles y a un ícono como Martin Luther King Jr. fue un giro radical hacia una retórica muchísimo más dura. Con esto encendió un debate nacional tremendo y se colocó en el ala más extrema del movimiento conservador. Y sus críticas a los programas de diversidad, equidad e inclusión, lo que llaman DEI, eran constantes. Esta frase de 2024 es el ejemplo perfecto de su estilo. Como es de imaginar, esto provocó una reacción masiva y se convirtió en el símbolo de su guerra particular contra lo que él llamaba discriminación positiva. Su evolución ideológica fue drástica y además está todo documentado. Fijaos en el cambio. Pasó de defender la separación entre Iglesia y Estado a convertirse en un abanderado del nacionalismo cristiano. Y este giro no fue solo algo personal, reflejaba un cambio mucho más amplio que estaba ocurriendo en una parte importante del movimiento conservador en Estados Unidos. Y con todo esto, llegamos al acto final, el más trágico de esta historia. El momento en el que toda esa retórica política dio paso a la violencia real, cambiando el rumbo de la narrativa de una forma dramática e irreversible. 10 de septiembre de 2025, Universidad de Utah Valley. Charlie Kirk estaba en plena gira, su American Comeback Tour, hablando ante miles de sus seguidores en un campus universitario, uno de los escenarios que mejor conocía. Y fue justo ahí donde todo cambió para siempre. La secuencia de los hechos, según todos los informes, fue rápida y brutal. Apenas 20 minutos después de empezar su discurso, delante de una multitud de miles de personas, Kirk fue alcanzado por un disparo. Su muerte fue confirmada apenas unas horas más tarde por la figura política a la que había dedicado casi toda su carrera. El asesinato de Kirk, como es lógico, no fue un suceso aislado. Sus repercusiones se extendieron por todo el país, obligando a una nación que ya estaba profundamente polarizada a enfrentarse cara a cara con las consecuencias de su propia fractura política. La reacción de Donald Trump fue inmediata y muy personal. Sus palabras no solo reflejaban la pérdida de un aliado, sino que dejaban clarísimo el papel central que Kirk jugaba en su movimiento.
La conmoción llegó a lo más alto del poder, lo que demuestra la enorme magnitud del asesinato. Y la portada de la revista Time lo resumió todo en una sola palabra: basta. Ese fue el sentimiento que recorrió el país. Se convirtió en el símbolo de una crisis nacional, un grito que de alguna manera superó las divisiones políticas y que exigía una reflexión muy profunda sobre la violencia en la política. Y las consecuencias, claro, llegaron en cascada. El presidente ordenó que las banderas ondearan a media asta, mientras la condena a la violencia fue unánime o casi desde todos los frentes. De repente, el debate sobre el control de armas, la polarización, la libertad de expresión, todo eso volvía a estar en el centro de la conversación nacional. Incluso llegaron condolencias de líderes internacionales, lo que demuestra que la influencia de Kirk ya era global. Y así terminamos, con esta pregunta que se queda un poco flotando en el aire. El asesinato de Charlie Kirk dejó un vacío enorme y muchas preguntas sin respuesta. Pero quizás la más importante sea esta: en un clima de polarización tan extrema, ¿de quién es la responsabilidad cuando las palabras se convierten en balas? Es una reflexión crucial sobre el presente y sobre todo sobre el futuro del debate público.